días. Buenos días. Muchas gracias por venir. Por allá están sirviendo el desayuno para que no nos han servido por ahí. Muchísimas gracias. Teodoro Hope, Teodoro, es un muy buen amigo del Club de Investigación Tecnológica y amigo personal. Ya tiene más de 25 años, por ahí, ¿no? 25 años, 24 años de colaborar como conferencista estacionado, ¿verdad? en el club, y casi siempre nos ha ayudado a entender ciertas tendencias, ¿verdad? Recuerdo, entre otras, que fue la primera persona que habló respecto de lo que ahora se llama cloud computing, ¿verdad? Hace 10 años. Hace 10 años. Aquí fue hace 10 años. También hablaba de certificados digitales cuando eso no era popular en el país, cuestiones de seguridad, escalabilidad y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero es graduado de ingeniería y con maestría también en computación de Georgia Tech, Instituto Tecnológico de Georgia, y tiene más o menos unos 30 años de andar por Centroamérica y de otros países latinoamericanos, haciendo principalmente cosas relacionadas con tecnologías de información. Fue una de las personas que me permitió a mí, cuando estudiaba yo en Inglaterra, comunicarme con Costa Rica. Entonces estaba implementando Huracán y otros servicios de comunicación para los académicos centroamericanos, lo cual agradecemos muchísimo los que estábamos afuera para tener esa conexión. Entonces Teo ha estado moviendo la frontera, asimilando la frontera por muchos años, y en Costa Rica ha trabajado como emprendedor tecnológico desde hace unos 20 años más o menos, un poquito más, ¿sí? Siendo pioneros, digamos, en comercio electrónico, sitios web avanzados, cuando eso estaba apenas comenzando en el país, medios de pago y otras cosas más. A veces, si me permite, lo podría definir como un arquitecto de sistemas informáticos que hace desde el desarrollo de software hasta la configuración de servidores y cosas, y investigar cómo domesticar la nube para hacer cosas interesantes también desde hace un montón de años. Antes de que se hablara mucho de Internet de las Cosas, hacía Internet de las Cosas, en fin. Entonces le agradecemos muchísimo a Teo que venga hoy a contarnos de otro de los temas que viene investigando desde hace aproximadamente año y medio, que es un poquito raro, la verdad, traduciendo literalmente cómputo sin servidores. Suena muy raro, ¿verdad? Pero él nos va a aclarar de qué se trata esto, ¿verdad? Algunos le llaman funciones como servicio, ¿verdad? Pero son cosas que son posibles hoy día ya con nube, servicios de suscripción y la posibilidad de hacer arquitectura para aprovechar esos recursos de la manera que Teo nos va a contar. Muchísimas gracias, Teo. Gracias. Permiso. Muchas gracias a Teo. Quiero aprovechar la oportunidad para informarle a Teo y a todos ustedes que Teo es ahora miembro honorario vitalicio del Club de Investigación Tecnológica. Muchas gracias. Espero que me den mi tarjeta de viajero frecuente. Ok. Como dijo Ignacio, hace 10 años yo presenté aquí la primera charla en el club sobre computación en la nube. 10 años en estas tecnologías son muchos siglos, y mucha agua ha pasado debajo del puente desde entonces, y mucho de lo que dijimos en el momento y discutimos resultó ser verdad. Siempre hay que quitar el hype y la sobreexcitación acerca de ciertos ofrecimientos en el mercado, pero evidentemente lo que hoy conocemos como computación en la nube cambió drásticamente cómo administramos y utilizamos tecnologías de información, no solo a nivel empresarial, enterprise, sino a nivel de pymes y startups, estudiantes y todo eso. Hoy vamos a platicar un poquito sobre una tendencia que tiene menos de 4 años de existir, conocido en inglés como serverless computing. No hay una traducción fácil, incluso los artículos en España, donde siempre tratan de utilizar palabras en castellano, utilizan serverless. Entonces yo no voy a traducirlo al español, vamos a utilizar serverless. Como dijo Nacho, literalmente significa computación sin servidores. Vamos a definir ahorita qué significa eso. ¿Me escuchan bien? Ok. Solo un
un pequeño editorial aquí en 38 años que llevo programando computadoras y jugando y haciendo cosas con tecnologías de información y comunicación en todo el stack. Pocas veces he visto aparecer tendencias y ofrecimientos comerciales tan revolucionarios como lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Así como cuando apareció Cloud Computing, que hablamos hace 12 años, y hablamos de eso 2 años después. Esto es para mí importantísimo. Yo no estoy afiliado con ningún vendedor de servicio, no estoy aquí para vender un producto, un servicio, ni nada. Esto es simplemente con base en el trabajo que yo he hecho y lo que yo veo e investigo. Pueden interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas, por favor. Ok, a ver si podemos tener una definición corta y concisa. La meta del modelo serverless es eliminar, desde el punto de vista de las desarrolladoras de software, la abstracción que llamamos servidor. No es que no existan los servidores, por supuesto, todo código corre sobre un hardware con algún sistema operativo, quizás con algún nivel de virtualización, por debajo siempre hay eso. Pero para efectos de quienes usan los productos y los frameworks que llamamos serverless, no existe el hardware, no se puede llegar al hardware, no se puede llegar al sistema operativo. Eso es lo crucial aquí. Solo podemos poner a correr funciones o pequeños bloques de código. Imaginemos una función en Java o JavaScript, una función que toma unos argumentos y valida, por ejemplo, credenciales para ingreso a un sistema, ¿verdad? Le doy el usuario y la contraseña y llamo a esta función, y esta función va a ir a una base de datos, a un archivo, a un almacenamiento no SQL, va a validar que ese usuario y contraseña es válido, y si es así me va a devolver algún resultado positivo y quizá una llave de sesión, como decimos un token o un cookie. Y de lo contrario me va a decir usuario y contraseña incorrecta. Eso sería una función, y eso sería el nivel de unidad del que vamos a estar hablando aquí. De nuevo, la unidad básica de ejecución no es una aplicación, y mucho menos una aplicación monolítica de las grandotas como escribíamos hace un par de semanas, ¿verdad? Y todavía las venimos haciendo así. Tampoco es un conjunto de funciones como la arquitectura de microservicios, donde un microservicio, ¿verdad? Típicamente visto desde afuera como un web service tipo REST, ¿verdad? Que puedo hacer, tengo 4 o 5 funcionalidades en el mismo web service. Aquí en serverless nos vamos a un nivel aún más fino, ¿verdad? Cada una de esas funciones es un nivel, lo que llamamos un nivel de ejecución. Por eso también, como mencionó Nacho, serverless se considera en algunos campos, usan el término FAS, Functions as a Service, es decir, que el servicio que me brinda el proveedor es para ejecutar funciones. Yo no voy a usar ese término porque, como me dijo Roberto hace un par de años, asusta a la gente. Serverless no es un producto, ¿verdad? Los productos son lo que ofrecen los 4 principales proveedores. Es una arquitectura, es una forma de ejecutar código. De nuevo, es un patrón de arquitectura. Como dijimos, para quienes desarrollan software ya no existe la abstracción de la máquina, del sistema operativo, sino yo simplemente subo mis funciones, mis bloques de código, los subo, como dicen en lengua vernacular, al proveedor, y existen etéreamente en algún lugar donde luego son invocados para ejecutarse. En el momento que yo quiero ejecutar un bloque de código, una función, el proveedor, Amazon, IBM, Google, Microsoft, tiene la responsabilidad de aprovisionar en ese momento para mí los recursos de CPU y de RAM y de conectividad y las otras cosas que yo pida. Y yo no tengo control sobre eso. Eso es bueno para mí. Hay gente que le da un poquito de miedo porque siente que pierde el control, se queda sin trabajo, está acostumbrado a hacer las cosas como antes. Vamos a ver que esto hay que tomarlo como un acto de fe y tirarse del puente. De nuevo, el aprovisionamiento en el caso trivial es una invocación a una función, pero si quiero llamar a esa función 1000 veces en paralelo, también es responsabilidad del proveedor aprovisionar en ese momento las 1000 instancias de esa función, y ahí es donde las cosas se vuelven interesantes, ya mucho más
convenientes para mí. El modelo típico de la nube de cobro de pay as you go, ¿verdad? Yo pago por gigabyte almacenado o pago por tantos bytes transmitidos o tantas unidades de algo utilizados en una base de datos. En el caso de servicios de cómputo, lo que llamamos compute, en servicios de la nube típicamente hasta ahora han sido cobrados por hora, ¿verdad? Uno puede alquilar un servidor virtual o aprovisionar un servidor virtual por un mes, pero al final me cobran por fracciones de hora. En el caso de serverless nos vamos a un nivel de granularidad mucho más fino. Ya no se cobra por hora de CPU, sino que se cobra por cada ejecución de una función, típicamente en incrementos de cientos de milisegundos, ¿verdad? Esto reduce, como vamos a ver, enormemente el pago por tiempo ocioso. El tiempo ocioso desaparece del todo. Entonces, si yo implemento bien, con los patrones correctos, mi aplicación en la arquitectura serverless, puedo tener ahorros muy sustanciales. Como con todo, ¿verdad? Como dicen, todo se las trae. Siempre hay trade-offs con server, ¿cómo se dice trade-offs en español? Gano algo y tengo que ceder en algo, ¿verdad? Cedo cierto control, cedo cierta visibilidad de qué está pasando dentro de mis aplicaciones cuando están corriendo, o por lo menos así lo creo, pero ganamos en eficiencia enormemente. Aquellos que han trabajado con base de datos se recuerdan que, ¿verdad?, cuando uno optimiza la aplicación para, ¿verdad?, un query, o que está haciendo 10 queries y debería hacer menos, ¿verdad?, el eslogan siempre era el query más rápido y eficiente es aquel que no se ejecute, ¿verdad? Cachee los datos, haga un select múltiple en vez de uno solo, todas esas cosas. Yéndonos para serverless, el equivalente para mí es que el servidor más fácil de administrar es el que no existe. Aquí vamos a ver el personal de infraestructura que típicamente estaba a cargo de aprovisionar, ya sea máquinas físicas o máquinas virtuales en la nube, que siempre hay que hacer algo, siempre hay un sistema operativo, siempre hay que, ¿verdad?, tener estas 5 instancias corriendo. Eso desaparece del todo y eso es bueno. Ok, un poquito de cómo llegamos a serverless, donde estamos en algún continuo de servicios de ofrecimiento de cómputo. Hace 15 años más o menos teníamos servidores propios, equipos físicos de hardware, o arrendábamos hardware de otro en un centro de datos, la colocation le llamamos en aquel momento, y nosotros teníamos que manejar no solo el hardware, y ojalá no se cayera, y ojalá tuviera discos redundantes y todo eso, sino teníamos que ver temas de sistema operativo, ver el software de infraestructura, ¿verdad? Si corríamos en Java teníamos que tener el JVM, había que hacer el tuning de eso, había que hacer 100,000 cosas, ¿verdad? Y uno o más aplicaciones corrían ahí. Después llegó la virtualización, VMware, KVM, un montón de cuestiones, ya sea virtualizados en máquinas propias o virtualizados en servicios de lo que llamamos infraestructura como servicio. Los servicios de Amazon, por ejemplo, de S2, donde yo ¿verdad?, pago por y uso uno o más servidores virtuales en la nube de Amazon. Al final son como maquinitas Linux o Unix o Windows y se aprovisionan más o menos fácilmente, y si se caen aprovisiono otros y me tengo que preocupar de dónde estaban almacenados mis datos cuando esa máquina se cayó y toda esa cosa. Pero al final hay un sistema operativo ahí y hay una abstracción que se conoce como un servidor, aunque fueran virtuales. Luego pongo un poquito un paréntesis el tema de PaaS, plataforma como servicio. Ahí serían los ejemplos para efectos del continuo que estoy tratando de dibujar aquí, serían el servicio de Beanstalk de Amazon, donde yo armo toda una descripción de infraestructura que incluye servidores, o lo de Salesforce o Windows Azure en cierta encarnación, servicios como Heroku y Google App Engine en los primeros años, básicamente entornos más o menos rígidos, más o menos especializados, donde yo corría código de cierto tipo, ¿verdad? No era traiga su código y haga lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero eso fue para mí como un paréntesis para ciertos espacios en el mercado. Después, hace no mucho, pero parece como si fueran siglos,
llegaron los contenedores, el software abierto. Un contenedor es un paquetito bien liviano de una versión liviana de un sistema operativo Linux o Unix o Windows con cierto software instalado que yo decido, ¿verdad? No es toda la distribución de Linux, sino que quiero Linux con esto y quiero que corra Java y quiero que esté conectado a tales servicios. Entonces yo empaqueto eso y lo corro en mi máquina virtualizada o lo subo al proveedor o lo subo al servicio de ejecución de contenedores de Amazon, por ejemplo, y eso lo puedo instanciar N veces. Y eso sí es conveniente, sobre todo si necesito estar corriendo docenas o cientos o decenas de miles de esos para ciertas aplicaciones. Al final de cuentas, siempre hay un sistema operativo que yo tengo que configurar y saber si estoy excediendo los límites de su ejecución y todo eso. Con serverless, al final de ese continuo, podemos decir que, bueno, no empaqueto nada, simplemente empaqueto mi código en Java, mi código en JavaScript, Node, mi código en C# o en F#, conocido como Fa sostenido, algunos aquí. Y yo subo ese código a un ambiente, de nuevo, donde no hay un JVM, no hay un sistema operativo, no hay nada de eso. Yo lo subo a la plataforma del proveedor y ahí se ejecuta. ¿Pero qué hay? Ok, hay dos formas de ver eso. Primero, qué es lo que yo veo que hay y después nos hacemos los listos y miramos bajo la tapa del motor. Okay. Para mí no hay nada, es como nirvana, ¿verdad? Yo tengo una función, ¿verdad? Esta función de tome unas credenciales y valídelas contra una base de datos. La base de datos ya existirá en algún lugar, ¿verdad? Otra función que con una llave de sesión que me dio la primera función, yo la llamo y digo, aquí está este número de cédula, busque en la base de datos el nombre de la persona y devuelve. Algo muy trivial. Entonces, subo esas funciones en mi lenguaje favorito o menos favorito, siempre y cuando esté soportado por estas plataformas. Y digo, aquí está esta función, estoy adelantando un poquito, voy a cambiar la página. Mira, ya estábamos hablando de eso. Hago el deployment, el despliegue de mis funciones a la plataforma. Luego, defino eventos y los asocio con la ejecución de estos códigos, perdón, de estas funciones que yo había subido. Eventos típicamente, digamos, el ejemplo más clásico para nosotros que estamos programando computadoras es, un evento es una llamada a un web service, ¿verdad? Yo defino un web service, llamo a el nombre del servidor que me da Amazon o Google o IBM o Azure, raya login, ¿verdad? El ejemplo típico. Y cuando yo llamo a este web service, digo, cuando este evento sucede, llame esta función cuyo código yo subí. ¿Okay? Entonces, eso es un evento. Otros eventos pueden ser, por ejemplo, a las 12 de la noche ejecute esta función. Y yo no me tengo que preocupar de cuándo son las 12 de la noche, no tengo que estar, yo no tengo que tener un servidor que se acuerda de ver cuándo son las 12 de la noche. Otro evento podría ser, si alguien inserta un elemento en esta cola, llame a esta función, ¿verdad? Y si se insertan miles, llámela 1000 veces, ¿verdad? O si alguien sube un archivo a la plataforma de almacenaje persistente, de Amazon o de Google o Microsoft, etc., llame a esta otra función. Hay muchos tipos de eventos. O si un mensaje de correo electrónico que yo mandé a través del ecosistema rebotó, llamen a esta otra función. Entonces, defino los eventos y los asocio con la invocación, o sea, la ejecución de estas funciones. Entonces, cuando ocurre uno de estos eventos, se llama a tal función, ¿verdad? Llamo a tal web service, el de login, le pasé estos datos agarran la plataforma con mi definición y se las da a la función que yo había subido previamente. En ese momento me cobran por la ejecución de la función, no antes y no después, y si nunca se llama, nunca me cobran nada. ¿Okay? Para todo eso sí me están cobrando un poquito de almacenaje. El código que estamos hablando de fracciones muy pequeñas de dólares por mes.
sí. Si uso lupa y lo convierto a, ¿verdad?, liras turcas, ¿verdad?, entonces ya obtenemos un montón de números a la izquierda del punto decimal. Recuérdense que, por ejemplo, los servicios de Amazon, que son los con los cuales yo tengo más experiencia, estoy pagando, no sé, 2 centavos de dólar por gigabyte por mes de almacenaje. O sea, es visible, ¿verdad? Entonces, de nuevo, únicamente pago, perdón, se me fue totalmente, únicamente pago por la ejecución de estas funciones, ¿verdad? .00000 no sé cuántos centavos. Casi todos los proveedores, incluyendo Amazon, tienen un nivel gratuito. Por ejemplo, en Amazon creo que son las primeras 500,000 llamadas a función por mes que no me cobran, ¿verdad?, de tantos minutos CPU y de tantos gigabytes memoria que se aprovisionan. Ya, realmente nos podemos poner a trabajar rapidito sin gastar mucho. Pero el estado de cuenta es ilegible y probablemente inauditable también. No es inauditable. A final de mes me llega y yo puedo bajar muy en detalle, si yo quiero, con CSV, ¿verdad?, todas las llamadas a todas las funciones. Es una locura, pero si yo soy Expedia o soy una organización financiera que utiliza esto y me están llamando 8,000 millones de veces por mes, entonces tal vez yo sí quiero saber un poquito más de eso. Para nosotros no. Al final lo que me importa, estoy pagando tanto por serverless, estoy pagando tanto por almacenaje, estoy pagando tanto por el uso de la base de datos. Voy a señalar, y esto es obvio, pero como tantas cosas obvias hay que señalarlas. Cuando hablamos de correr nuestro código, nuestros bloques de código, nuestras funciones en las plataformas de los proveedores principales, o nuestra propia plataforma si quisiéramos, siempre vamos a suponer, vamos a dar por sentado que nuestro código va a hacer uso de otros servicios en el ecosistema, va a hacer uso de la base de datos hosteada por Amazon o las bases de datos increíblemente veloces hosteadas por Google. Es decir, llamo a mi función y él se da la vuelta y utiliza una de esas bases de datos. Dentro del ecosistema. Así es. Y eso tiene un costo, ¿verdad? Y eso es escalable independientemente, y si invoco 1000 veces simultáneas a mi función y se van a la base de datos, es problema del proveedor que eso funcione. Mi código solo que diga hello world y ese es el fin, es ridículo pensar en que no se va a conectar con otros servicios de cola, servicios de envío de correo, servicios de almacenamiento de datos no SQL, ¿verdad?, Redis o Dynamo, el de Amazon, o Firebase de Google, un montón de esos. O sea, precisamente lo que nos dan estas plataformas de serverless, o mejor dicho, lo que nos dan estos proveedores aparte de serverless, es el montón de cosas que nos vienen dando desde hace varios años, ¿verdad? Y el modelo serverless permite utilizarlos tan o más fácilmente que cuando corríamos instancias Linux o instancias Windows, nuestro código allá adentro. ¿Y cambiarse de proveedor de ecosistema es tanto más difícil? Vamos a ver eso ahorita. La respuesta es sí y no. Según, ¿verdad?, según cómo yo le argumente al CTO, ¿verdad?, es fácil o no. Ok. ¿Dónde estamos? De nuevo, las funciones son las unidades de ejecución y escalamiento, no un app ni un microservicio. También son las unidades de deployment, ¿verdad? Yo puedo subir una función a la plataforma, o puedo caerle encima a estas 5 porque las acabo de mejorar, o puedo tener una nueva versión de todas mis funciones. Diferentes proveedores facilitan más, en mayor o menor grado, el tener versionamiento, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en computación en la nube, no solo a nivel de aplicaciones o de compute, sino también de infraestructura en general. Si tengo redes privadas virtuales, si tengo bases de datos, si tengo todo tipo de conectividad, se habla de infraestructura, ayúdame con la traducción, inmutable, immutable. Es decir, que si yo tengo una serie de componentes corriendo, componentes son servidores de aplicaciones, bases de datos, APIs que dan cara pública,
y le quiero hacer un cambio, la filosofía es no lo cambie, vuéleselo y levante otro que lo reemplaza totalmente, ¿verdad? Entonces el nivel de despelote se minimiza, ¿verdad? No tengo en estos 6 componentes de servicios distintos que están corriendo en mi infraestructura en la nube, ¿verdad? Esto con la versión vieja y esto con el nuevo, y el API era así, ¿verdad? Sino que es quítelo y ponga otro. Entonces el que yo quité es inmutable, solo que ya no lo uso, o puedo tener varios corriendo a la vez, ¿verdad? En el ambiente serverless, distintos proveedores permiten eso también, porque ya cuando tengo cientos y cientos de funciones en aplicaciones no triviales, manejar cambios a unos y a otros es el dolor de cabeza que hemos visto desde hace 40 años. De los siglos de los siglos. Exacto. ¿Tienes aquí las funciones también? Interesante pregunta. No tengo la respuesta, pero no me extrañaría que fuera así. Sí. Interesante. Entonces, de nuevo, el modelo de software para los desarrolladores, las desarrolladoras, no existe el concepto de servidor, ni aunque yo quiera pensar en él, no puedo llegar ahí. Pero todo el software desarrollado en los últimos 40 años no sirve. Así es, sin embargo, pasar de mucho código más o menos legacy o no tan legacy, si está escrito en lenguajes como los que vamos a ver, pasar eso a un modelo serverless no es necesariamente tan traumático. También he estado ahí en unos proyectos donde fue sorprendentemente menos problemático de lo que pensamos. Por supuesto se las trae. Además, si la arquitectura de mi aplicación es monolítica, voy a tener serios problemas descomponiéndolo y desacoplándolo. Pero ese problema no es nuevo. ¿Sí? Entonces, señalo que ese problema no es nuevo para decir, no me vengan a decir que es un problema de serverless. Es un problema que no es nuevo. ¿Okay? Así me quito yo. Ojo que en sistemas de este tipo, incluso antes de que existiera serverless, cuando creamos sistemas no triviales que van a correr en la nube, donde queremos algún nivel de más o menos alta disponibilidad y tolerancia a fallas, y ojalá escalabilidad horizontal para que cuando tengamos picos en tráfico, nosotros, antes de serverless, podamos aprovisionar nuevos servidores y nuevas aplicaciones, como en Viernes Negro, en diciembre con el INS, miles de ejemplos ahí. La forma en que llamamos a nuestra aplicación debería ser siempre lo que llamamos stateless, o con el patrón shared nothing, es decir, que cuando yo llamo a una parte de mi aplicación y termina esa llamada, no se almacena el estado de eso dentro de la aplicación. Cualquier estado que se almacene tiene que estar en una base de datos detrás. Entonces puedo tener n instancias de esa aplicación hablando con el almacenaje. Eso no es nada nuevo. En serverless, esa pistola viene y nos la ponen a la cabeza y dicen, esto, usted lo quiera o no, va a ser stateless, porque yo llamo, ¿verdad? Invoco a través de algún evento como los que ya vimos, algún bloque de código que yo había subido, y eso ejecuta y habla con los servicios que habla con una base de datos o no, envía un archivo, saca algo de la cola, inserta algo en la cola, procesa datos y se lo entrega a otra función, por ejemplo, y después termina y no queda nada. El almacenaje era efímero. ¿Okay? Entonces esto nos lo pone en la cara y nos obliga a seguir patrones que debíamos de estar siguiendo desde hace rato, pero que no los hacíamos porque era más fácil no hacerlo. Lo que en tico se dice, si te vi no me acuerdo. Sí, exactamente. Eso es, voy a tener que agregar eso para cuando lo ven. Y mejor si no te vi. Como ya hablamos antes, cuando yo invoco una función, ya sea una sola vez o 1000 veces en paralelo, el proveedor tiene la responsabilidad de aprovisionar lo que tenga que aprovisionar para que esas invocaciones, esas ejecuciones se den bien. Entonces, lo que acabo de decir es que el proveedor escala automáticamente.
La infraestructura es parte del servicio, ¿verdad? Y por eso, si vamos a hacer cosas en serverless, en verdad, solo nos interesa usar los servicios de los jugadores grandes, ¿verdad? Google, Microsoft, Amazon, IBM, en ningún orden en particular. Es decir, existen formas de hacer serverless en mis propias máquinas, así como la gente usa contenedores de Docker y Kubernetes en mis propias máquinas, ¿verdad? Y al final mi propia máquina se cayó, entonces, o mi propia máquina llegó a su límite. Entonces, bueno, sirvió para prototipo. Aquí, de nuevo, automáticamente se escala, llamaríamos escalamiento horizontal, pero también vertical, porque ahora yo subo una función y le digo, ya no quiero que esta función corra con 128 MB de RAM, sino 256, porque lo escribí en Java y tiene, ¿verdad? Hace Hello World, pero tiene que importar un montón de librerías para hacerlo. Entonces, cada invocación requiere, ¿verdad?, para arriba y también a sus anchas. Como mencionamos, el modelo de cobro es muchísimo más granular de lo que era antes. Más granular que esto es imposible, ¿verdad?, que me cobren en el caso de Amazon por incrementos de 100 milisegundos de uso de CPU y tanto RAM durante esos 100 milisegundos. De nuevo, y si no se invoca una función o nadie llama a ninguna función de mi aplicación durante un mes, el cobro es absolutamente cero. ¿Okay? Relacionado con el escalamiento, la arquitectura, si lo uso correctamente, también implícitamente es de alta disponibilidad, ¿verdad? No es problema mío que si de los miles de servidores físicos que tiene Amazon en la región donde yo le digo que quiero correr mi código, la región este, por ejemplo, que son unos centros de datos en Virginia, varios centros de datos, le digo, córralo ahí, si hay unas máquinas que se cayeron, yo ni me entero, ¿verdad? Lo voy a poner a correr en otra máquina. Ojo, ¿verdad? Llega la magia de todo esto tiene un límite. Mi pedazo de código que va a correr durante un segundo, por ejemplo, puede estar corriendo en una máquina que físicamente se cayó durante ese segundo, por supuesto. Entonces yo tengo que diseñar mis aplicaciones, ¿verdad?, para tomar en cuenta las fallas. Esto no es nada nuevo. Estos problemas los hemos tenido siempre. La nube nos facilita pensar en estos problemas y nos facilita lidiar con ellos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que las cosas fallan y eso no debería significar falla catastrófica en todo mi sistema. Uno tiene, ¿verdad?, uno hace reintentos, uno tiene colas, uno utiliza bases de datos replicadas. Eso no es que nada falle y que mágicamente voy a tener 99.99999 nivel de disponibilidad si utilizo serverless, pero si lo utilizo correctamente es imposible que yo lo haga mejor. Nacho. Pero eso entonces lleva implícito el que las funciones, los bloques de código que hacemos, también hay una conciencia respecto de la forma en que la plataforma avisa que algo no se pudo llevar a completar. Es correcto. O sea, para que yo pueda hacer un reintento o algo por el estilo. Así es, así es. Y en distintas plataformas hay formas de que automáticamente se reintente y hay formas en que no, ¿verdad? De nuevo, esto es la magia tiene un límite y yo tengo que tener mi arquitectura de mi aplicación, ¿verdad?, con conciencia acerca de qué puede pasar ahí. Ok. No. En serverless hablan de BYOC, Bring Your Own Code. O sea, usted traiga su código en estos lenguajes o un montón de otros de manera experimental y lo pone a correr, ¿verdad? A diferencia de plataforma como servicio, como mencionábamos antes, que en Salesforce puedo programar en el ambiente de Salesforce y en estas otras cosas me tienen ahí restringido. Aquí estoy restringido en cuanto a, ahorita vamos a ver, en tamaño de ejecución de cada función, pero bueno. Ya estamos viendo un poquito qué tiene de nuevo todo esto y hay varios paradigmas que han cambiado con respecto a cómo lo hacíamos antes. Hace menos de 4 años, sí. Hace un poquito menos de 4 años Amazon anunció en beta su producto que se llama Amazon Lambda, con las funciones Lambda, la letra Y Lambda, que
fue el primer y todavía el que va más adelante en el mercado de las plataformas de serverless. 4 años es mucho tiempo, pero a la vez es apenas ayer. Entonces, como ya mencionamos, el servidor ya no existe como una abstracción para quienes desarrollan software. Solo existe el ambiente de ejecución de código, ¿verdad?, que se aprovisiona y se escala automáticamente. Como el código solo se ejecuta cuando ocurre un evento, como los que ya vimos, y no durante el resto del tiempo, no se paga por tener ocioso un servidor. El tiempo ocioso ni siquiera existe, ¿verdad? No es que yo tenga un servidor ahí aprovisionado, como decimos convencionalmente, por si hay mucho tráfico el viernes en la noche, y tenerlo ahí como en stand-by, eso simplemente no existe. Y como vimos, el modelo de cobro, estamos cobrando por recursos de cómputo, o sea, tanto CPU y tanta memoria y tanto almacenaje efímero, de una forma que nunca habíamos visto, un nivel de granularidad que nunca habíamos visto. Ok, ya, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cómo hago esta vara? ¿Cómo la pago? ¿Cómo la uso? ¿Verdad? Los principales son Amazon Lambda, los lenguajes puedo usar Java, de lo último, Node.js, que es JavaScript, ¿verdad?, para todos los maecillos, ¿verdad? Python, para los que son así más hipster, C# para ya sabemos quiénes, ¿verdad? Y también Go, que es muy eficiente y compilado para los alumnos de Ignacio, por ejemplo, Golang. Google Cloud Functions, ¿verdad? Python, por supuesto, y también JavaScript, Node.js. Microsoft Azure, obviamente, ¿verdad? Dos sostenidos, FAS sostenido, Node.js y también Java. IBM Cloud Functions, que es el más reciente, conocido como OpenWhisk. Ellos se basan en una plataforma abierta del proyecto Apache, que lo empaquetan y lo venden. Curiosamente, ellos aquí, el lenguaje Swift de Apple, ¿verdad? Es un ofrecimiento muy particular, y todos los otros. Ojo que a nivel experimental uno también, esto es en el caso, si no me equivoco, de IBM y de Amazon Lambda, Microsoft no estoy seguro, y Google estoy casi seguro que no, hay formas de empaquetar contenedores de Docker con lo que yo quiera dentro, y los subo y los ejecuto, ¿verdad? Eso significa que ahí puedo meter el lenguaje horroroso de mi selección, ¿verdad? No, es un poquito menos eficiente, ¿verdad? Pero en general esta es la oferta, ¿verdad? Mucho Node.js, mucho Java, y para los que están en Microsoft, mucho C#. Disculpen. Eso, detrás de Swift, si no me equivoco, hay una alianza entre Apple e IBM, ¿verdad? Y tiene que ver con promover el continuo, digamos, de programar desde el móvil hasta los servicios, digamos, en estos servidores ocultos. Muy astuto el señalamiento, no me extrañaría eso. Tiene sentido, porque no hay otra forma de abstraer algunos de esos, porque por ejemplo los servicios de colas ofrecidos por el proveedor, donde yo puedo insertar a velocidades y a tasas altísimas, ¿verdad?, y casi sin límite práctico, elementos en una cola, y después tener consumidores de esa cola. En Amazon es SQS, Simple Queue Service, Microsoft tiene uno similar, Google tiene uno similar. Hay formas de abstraer utilizando Serverless Framework ese tipo de servicios. Digamos, para decir, no es que me tiré a la piscina con Amazon y ni siquiera me volteen a ver para Google, ¿verdad? Sí hay algunos parecidos, pero ¿verdad?, cambiar de proveedor. Pero todo el ecosistema tiene que estar en el mismo lugar. No necesariamente. ¿Puedo tener servicios outside? Sí, claro, porque un pedazo de código mío puede hacer una llamada a un web service en cualquier lugar de internet. O sea, no, ¿verdad? Y yo, por supuesto, pago .0000 no sé qué por byte transmitido y recibido, en el caso de Amazon, de fuera de Amazon hacia mí. Y hay que tolerar la latencia. Así es. La latencia dentro del ecosistema, por definición, siempre va a ser menor. Exactamente. Y del otro lado también seguramente van a cobrar por tráfico que viene de afuera y no desde adentro. Entonces, sí hay aplicaciones serias que son
multiproveedor, o sea, multinube, ¿verdad? Y como todo es, ¿verdad? Eso es lo bonito de la ingeniería. No es necesariamente, no solo hay una forma de hacer las cosas. Ok. ¿Para qué tipo de aplicaciones conviene utilizar serverless y cuáles no? Esto ya se volvió un poquito evidente con lo que yo mencioné antes, pero voy a volver a mencionar. Aplicaciones con tráfico irregular y en ráfaga, lo que llamamos bursty traffic, ¿verdad? Altamente paralelizables, ¿verdad? Es decir, funciones que pueden reaccionar a eventos o acciones específicas, como los que vimos anteriormente, que son llamados por un HTTP, ¿verdad? Un web service, un REST, ese tipo de cuestión. Esto se manifiesta generalmente como un API de un backend de una aplicación móvil o un servicio público de transacciones de tarjeta de cobro, tarjeta de crédito, pues Stripe, todas esas compañías, ¿verdad? Ponen un punto de acceso, un API, ¿verdad? Y hay miles o millones de personas llamando a ese API con distintas credenciales. Y por detrás queremos algo que pueda escalar y que no se caiga, ¿verdad? Y que cada una de esas llamadas típicamente va a consumir relativamente pocos recursos. No una llamada que va a tener que correr durante 10 minutos, ¿verdad? Típicamente. ¿Verdad? Las famosas arquitecturas de microservicios, que es otra forma de decir lo que acabo de decir. En general estamos hablando de arquitecturas reactivas, ¿verdad? De nuevo, el tema serverless es el código se ejecuta según algún evento que ocurrió. Y los eventos en los ecosistemas de estos proveedores pueden ser muy arcanos. Por ejemplo, se dio una notificación porque se excedió el límite de uso de uno de los servicios de la nube. Entonces se llama una función. Hace 35, 40 años programábamos por eventos, lo que se llamaba control automático. IBM tenía una Series 1 con un sistema operativo que era un Event Driven Executive y toda la programación era por eventos. Súper fácil. Así es. Es el mismo paradigma. Así es. Perdón, ¿se oye? Sí. Sí se oye. Ok. Y por supuesto el Internet de los chunches. Estamos hablando de un número grande de clientes, o sea, entes usuarios de algún API que van a estar mandando pocos datos a la vez, pero muchos dispositivos haciéndolo. Acabo de leer, Tesla utiliza AWS para alguna de sus, para parte de su backend, no sé para cuáles y no sé qué otras cosas usa, pero el dato que acabo de leer es, cada hora Tesla recibe 100.000 millas en datos nuevos de más o menos 300.000 o 400.000 carros que están mandando continuamente información acerca de qué está pasando en cada. Pero ¿por no medir los datos en millas? Porque Tesla no dice cuántos datos son en esas 100.000 millas, pero son muchos datos, ¿verdad?, que Tesla está manejando. No es solo dónde está el vehículo, es qué está pasando el motor, nivel, rendimiento de la batería, el motor eléctrico, un montón, qué está haciendo el usuario. No son tantos datos como un carro de combustión, ¿verdad?, que tiene miles de partes. Bueno, Tesla monitorea y mide. El motor en sí es así. Órdenes de magnitud más sencillo. Recuerda que los Tesla también tienen capacidad de eso iba a decir. O sea, incluso, esto es un paréntesis, los Tesla nuevos uno puede comprarlo con piloto automático o sin piloto automático. La diferencia es de software. Entonces todos los sensores y el hardware y la suspensión y todo eso ya viene. Entonces tengo entendido yo, esto es apócrifo, pero lo leí en una fuente más o menos fidedigna, parte de los datos que recopila en los vehículos están siendo manejados por personas es para compararlo con qué hubiera hecho el piloto automático. La compañía de seguros te cobra diferente si compras con pilotos sin pilotos. No tengo la menor idea. Muy posiblemente. Sí, muy posible. Sí. Sí, por supuesto, debería. Entonces, ¿cómo se dice? Antipatrones para el uso de serverless.
Si yo tengo, en mi aplicación específica, tengo tareas de ejecución muy largas que, quiera yo o no las puedo dividir en pequeños pedacitos, ya sea porque el software tiene 30 años, es simplemente imposible, o son cuestiones especializadas de mucho procesamiento. Eso no va a correr bien en un ambiente serverless. En el ambiente de Amazon AWS Lambda, por ejemplo, el tiempo máximo de ejecución de una función son 5 segundos de CPU, ¿verdad? Utilizando hasta 3 GB de RAM y 512 MB de almacenaje efímero. 5 segundos de CPU es bastante para este tipo de arquitectura, pero al final, si yo necesito más que eso y no lo puedo cortar en pedazos, entonces olvídese, ¿verdad? Hasta el año entrante que Amazon nos dé 10 segundos. Aplicaciones de tiempo real, olvídense por el tema de la latencia, pero no el tema de la latencia de la red, sino la forma en que, voy a regresar a tu pregunta, ¿qué hay bajo la tapa del motor? En el caso de Amazon, por ejemplo, y el de los otros probablemente también, se cree que la forma en que implementan la ejecución de mis bloques de código es utilizando una versión de contenedores. Entonces, la primera vez que yo llamo, que yo invoco y ejecuto una función que yo subí, hay una latencia que puede ser de medio segundo hasta 2 segundos la primera vez, porque está frío, entonces queda caliente, y mientras yo lo esté llamando, esa latencia es mínima, es realmente solo el tiempo de ejecución, con una pequeña latencia ahí para instanciar, etc. Y si lo dejo de usar después de cierto tiempo, como que se enfría. Esto lo ha observado la gente desde afuera, no hay documentación que dice. El punto es, la latencia es variable y no es para tiempo real. Tiempo real de transacciones financieras. Todo el resto aquí, ¿verdad? Utilizamos el móvil y ¿verdad? Tiempo real pueden ser 5 segundos, 5 segundos felices. Control automático. Sí, ¿verdad? Si es tiempo real y esto no es, ¿verdad? De nuevo, aplicaciones que tienen requerimientos muy altos de CPU, no solo que tienen que correr más de 5 segundos, sino que son, por ejemplo, High Performance Computing. Necesito muchos gigas de RAM para hacer cierto tipo de operaciones. Ahí, pues, además, hacer eso en hardware especializado siempre va a ser más eficiente. Requerimientos de comunicación sincrónica. Digamos que yo tengo una función a la que yo llamo, que por detrás se da vuelta y llama a un web service para consultar mi factura telefónica, ¿verdad? Con un tercero. Ese tercero puede tardar 5 segundos en responderme. Entonces, eso va a ser tiempo perdido mío en mi función que esté ejecutando en el ambiente serverless. Entonces, típicamente lo que se hace ahí es no decir, no, entonces serverless no sirve. No, momentito. Cambie su arquitectura, hágalo asincrónico o asíncrono, dicen ustedes. Se puede decir de las dos maneras, ¿verdad? Donde yo hago una solicitud a una función que pone en alguna cola, por favor vaya y pídale al ICE cuánto está la factura del 2224 no sé qué. Y yo, el cliente, voy a estar esperando o vuelvo a solicitar unos segundos después, o por WebSockets me avisan, donde asincrónicamente otro pedazo de código, quizá en otro ambiente, va y pide ese WebSocket. Eso es ahí donde hay que decir, quizá yo debería reestructurar mi arquitectura para que se adecue un poquito más. Esos son algunos ejemplos de donde no es ideal. Aquí el obvio que hay que poner cuando sí es, si usted tiene cualquier aplicación de las que nosotros siempre usamos y quiere ahorrar dinero, entonces sí. La motivación es costo. Es absolutamente costo. Vamos a ver también tiempo de desarrolladores. Ahorita voy a llegar a eso. O sea, time is money y todo eso, bueno, pero no es solo costo de infraestructura, ¿verdad? El costo en las personas se va para abajo. Entonces, ¿para quién es? Para todo el mundo, excepto aquellos donde no, ¿verdad? Los que acabamos de poner la diapositiva anterior que dice su aplicación en verdad debería correr en otro tipo de entorno. ¿Cómo puedo decir? Está de más decir que la inercia y los costos hundidos y todo eso siempre van a atentar contra la adopción de tecnologías nuevas. Eso es la historia de toda la vida, ¿verdad? Pero eventualmente, y para proyectos cero,
O sea que estoy empezando hoy y no tengo nadie diciéndome usted lo tiene que correr aquí o lo tiene que correr en esto. Estoy empezando desde cero, por eso sí soy un startup. Y el emoji no me salió bien, solo el corazón sí. ¿Verdad? No, antes era bueno, utilizo servidores en la nube porque pago por hora. Aquí ni siquiera pago eso. Y además, como digo aquí, después vienen las preguntas del due diligence, porque el startup alguien lo quiere comprar o absorber. ¿Qué infraestructura? No existe. No existe, ¿verdad? Está corriendo aquí o allá. Sí, pero es que mis datos, sí, man, los datos están en la base de datos en la nube. Ese problema no es nuevo. El punto es yo no tengo costos hundidos, no tengo que embarcarme con costos hundidos de infraestructura. Si antes eran bajos, ahora son casi nulos. De nuevo, suponiendo que no soy una institución financiera donde hay reglamentación de superintendencia que dice que usted tiene que tener sus datos aquí físicamente. Excluyendo esos casos, no hay razón para no hacerlo. Ok. Esto tiene que ver con bajar el costo, no de infraestructura. Tradicionalmente, es decir, hasta serverless, ya sea que yo tuviera mis tarros físicos o yo estaba aprovisionando servidores virtuales en un proveedor de nube o servidores virtuales en mi tarro físico que lo dividí con VMware o Kubernetes o algo así, ¿verdad? Siempre hay personas que están lidiando con este tema porque tiene que ser así, ¿verdad? Que esta instancia Linux dámela con 16 gigas o 160 gigas o etcétera. Ahorita no hay, yo estoy de vacaciones, ¿verdad? Siempre está como el maecillo que no está cuando uno necesita. El capacity planning sería un serio problema. Todo eso, capacity planning, digamos que en este modelo desaparece. Hay otras cosas que hay que dimensionar, bases de datos, porque, ¿verdad? Pero la famosa planificación de capacidad de servidores de cómputo para cómputo de aplicaciones compute, eso podemos decir que va a desaparecer. Y lo más interesante para mí es que ya no hay intermediación humana entre las desarrolladoras de software y la infraestructura. Que necesito otro servidor virtual, u otros 20, u otra máquina física. Y esas personas no están, o están ocupadas, o aunque estén ahí, cuestan plata, ¿verdad? Aunque todo el mundo esté colaborando y nadie está estorbando, hay una persona, ¿verdad? Eso siempre va a bajarle el ritmo a la desarrolladora de qué tan rápido puede hacer deployment de su código nuevo. Siempre tengo ambientes separados entre desarrollo. Sí, eso por supuesto, puedo tener todos los ambientes que yo quiera. Sí, eso por supuesto, y credenciales que yo solo puedo tener acceso al de desarrollo y no al de producción, ¿verdad? Y paréntesis, ahí nos estamos metiendo en el tema de integración continua y deployment continuo, ¿verdad? Y los ambientes en la nube, en mayor o menor grado, facilitan eso. Amazon, de hecho, como parte del ecosistema, es almacene su código ahí en una especie como el GitHub, ¿verdad? Y haga el deployment de ahí directamente, ¿verdad? Todo ese encadenamiento, ellos y los otros hacen la vida más fácil para uno. Entonces, si yo estoy en una plataforma serverless, las desarrolladoras perfectamente hacen el deployment directamente y corren su código directamente. Claro, tomando, ¿verdad?, con la salvedad de que no cualquiera tiene por qué tirar a producción, pero esos son temas de autorización y credenciales. Y eso yo lo puedo hacer en el momento, ¿verdad? Si yo tengo permiso para hacer esto, no necesito otra persona. Como ya vimos, el costo es ridículamente bajo, ¿verdad? De invocar, aunque sea 100,000 veces una función por error, ¿verdad? Y si accedo muchas veces por error a una base de datos, ese problema no es nuevo, ese problema no es de server, es el problema de toda la vida, ¿verdad? Entonces, de hecho hay una tendencia en que desarrolladoras se vuelvan del lado de Ops, porque ya los Ops están ahí, están en la consola en web para utilizar estas cosas, están en la línea de comando, ¿verdad? Quiero crear un ambiente nuevo, quiero subir mi código a este ambiente, lo hago directamente. Los proveedores de estas plataformas dan herramientas para hacerlo. Amazon tiene un IDE
que ellos dan para que uno desarrolle y hable con todos los servicios de la nube. Y para todos los demás usan Eclipse y usan IDEA, y los que ustedes desarrollan ya saben de esas herramientas. Esto no es como puedo decir, no es un mundo tan extraño comparado con el que ya usan, ¿verdad? Y no hay razón para pensar que no se pueda capacitar un poquito y rápidamente a personas que hacen desarrollo para usar esto. Es decir, no hay necesidad de tener intermediación humana como lo era convencionalmente. Esa es mi opinión. Bueno, dejemos eso ahí. ¿Verdad? Y bueno, me quejo de un montón de cosas porque siempre quiero quejarme, ¿verdad? Siempre quiero ser el abogado del diablo, ¿verdad? Dependencia del proveedor, vendor lock y no sé qué. Vean, hay gente que lleva 30 años de estar pagando licencias de Oracle, no sé cuántos años de estar pagando licencias de Microsoft. No me digan que eso no es vendor lock, ¿verdad? Nada es gratis, ¿verdad? Uno puede abstraer algunas cosas, usar el serverless framework, utilizar lenguajes abiertos como Node o Python o Java, que ya los usamos. Digamos, no ponerme las esposas y los grilletes del todo, pero este tema no es nuevo y serverless no lo hace más agudo. Esa es mi opinión. ¿Okay? El tema del personal es que como esto es nuevo, nadie en la calle sabe qué hacer, entonces no los puedo contratar. Uno se puede capacitar rápidamente en las cuestiones básicas. No hay nada como agarrar un pequeño grupo de personas y decirles: esto es lo más tuanis que ustedes han usado en su vida. Tómense 2 semanas, están todos los recursos en web y van a obtener resultados absolutamente increíbles. Esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? No hay que mandarlos a tomar cursos de 3 meses. Todo esto ya existe, hay documentación en 50,000 idiomas, hay cursos gratis, hay cursos pagados. Al final, por debajo, todos son configuraciones en JavaScript, están todas las herramientas. Nunca ha sido tan fácil cambiar de paradigma como ahora, nunca, en mi opinión. La relación, perdona, con las plataformas es straightforward o es complicado. Para mí es straightforward, ¿verdad? En el caso de Amazon y también de Google y Microsoft, hay una consola para manejar estas cosas que está en web, ¿verdad? Y si lo quiero hacer por debajo, hay cosas de línea comando, hay IDEs que se enchufan automáticamente con eso, hay formas de meterse bajo la tapa o hacerlo todo desde arriba. Puedo usar el serverless framework, donde yo declaro: quiero usar estas cosas, aquí está mi código en Node o en Python, súbalo. Hay miles de ejemplos de Hello World en la página de Google Cloud Functions, ¿verdad? Hay uno de esos GIFs animados que aquí está mi programita helloworld.js, ejecuto este programa que lo sube, lo asocio con este evento de web service y lo llamo y ahí está, ¿verdad? Nada motiva tanto a la gente como poder rápidamente llegarle a algo. Yo sé que reescribir aplicaciones existentes es otro tema, ¿verdad? Pero no todas las aplicaciones son existentes. Okay. Sí hay un tema de menos transparencia, ya hay... el proveedor está haciendo más cosas por mí, ¿verdad? Yo ni siquiera puedo... Hay gente que se queja de esto. Yo veo esto como algo positivo, ¿verdad? No es necesariamente malo. Es cierto que trazar y hacer el debugging de aplicaciones en el ambiente serverless es complicado, sobre todo si tengo aplicaciones no triviales, donde hay funciones que llaman otras funciones y utilizan otros servicios en la nube. Yo no me puedo meter ahí en medio a ver qué pasa tan fácilmente. Y no tengo siempre, como desean unas programadoras de Java, ver como el stack trace de qué pasó cuando esto cromó, como dicen vulgarmente en la calle. Tengo otras herramientas, y tengo otras formas de hacerlo, y tengo ambientes de prueba, ¿verdad? Es lo que es. Es el tema de la latencia, que hablamos que para algunas aplicaciones es complicado y para lo demás nadie ni siquiera se da cuenta. El tamaño de la ejecución limitada, ya dijimos, n segundos, no recuerdo cuánto limita Google. No es que yo pueda poder
correr código arbitrario durante el tiempo que yo quiera. Entonces eso es bueno porque me obliga a mí, ¿verdad?, a cortar en funciones que tienen más sentido toda mi aplicación. Yo no tengo por qué estar corriendo para la mayoría del software que nosotros manejamos, ¿verdad?, un programa que corre 3 horas, suponiendo que la pega no es la base de datos. Eso, yo no sé qué estaría haciendo ese programa hoy en día con la capacidad de computación. Realmente no sé qué estaría haciendo. Probablemente tendría errores. Cierre diario. Sí. Y la pega sería la base de datos, ¿verdad? Y hay formas de reestructurar mi arquitectura para que eso se meta más en la base de datos, ¿verdad? Esos selects horrorosos, ¿verdad? Pero... Y de nuevo, como todo en la nube, uno puede tener esquemas híbridos. Puedo tener servidores virtuales corriendo con ¿verdad?, programas en Java convencionales, como el del cierre diario o el que le da pelota a una aplicación externa, porque eso nunca lo podemos quitar en los próximos 15 años. Pero para todo lo nuevo y para cosas que nos están costando mucha plata ahorita, podemos pensar en pasar a serverless. Hay gente que se queja que en los servidores convencionales uno optimiza o hace, como dicen en la calle, tuning, ¿verdad?, del kernel del sistema operativo, de algunos parámetros de red, el JVM donde corre Java, de un montón de cosas, el tuning del el memcache para almacenamiento efímero, cosas así, y eso ahora no lo puedo hacer. Eso no es necesariamente malo, ¿verdad? Ahí es decir, me encomiendo a que esos servicios van a funcionar de la mejor forma posible y los voy a usar, ¿verdad? Esto es miedo al cambio más que otra cosa, y miedo a que yo me quede sin brete, porque en verdad me tenían a mí haciendo cosas que el proveedor debería hacer. Yo no estoy a favor de tirar a la gente a la calle, sino poner a la gente a hacer cosas más eficientes. Pero el proveedor las hace mejor. 100 veces mejor, ¿verdad? ¿Cuándo yo voy a poder tener un firewall manejado por mí que va a ser mejor que el que maneja Amazon o Google? Por favor, ¿verdad? O mi sistema anti-spam, por favor, ¿verdad? Esto es una observación nada más de cómo el círculo de la vida, ¿verdad? Y el pequeño Simba levantado ahí, el Rey León. Hace 10 años el software del backend eran monstruosos y monolíticos, y cambiarlos, bueno, 10 años o 10 semanas, según, ¿verdad? Y el frontend eran N páginas, ¿verdad? Generaban HTML dinámico y iba de una página a otra. Hoy en día, para las aplicaciones modernas, es al revés, ¿verdad? El backend son un montón de microservicios o funciones si nos vamos a serverless, y el frontend es lo que llamamos single page app. Incluso en aplicaciones móviles son single page apps, pero como amarrados para que la gente no los toquetee mucho, ¿verdad? Y usando Ajax, que existe hace ya casi 15 años, ¿verdad?, va cambiando la cara de lo que yo veo. Así como fuimos de cliente servidor a esto, y el inteligente está acá y el procesamiento está acá, y nos fuimos de un lado a otro, también estamos viendo eso aquí. Ok. You have login from another device, Messenger. Let's do the match. Una observación sobre monolitos. Aquí se habló de eso hace unos meses. Monolitos, perdón, microservicios, lo opuesto. Para muchas personas que leen de serverless, creen que serverless equivale a microservicios y es lo más tuanis, y si yo pongo microservicios así como blockchain en la descripción de mi empresa, va a valer 10 veces más. Ojalá fuera así, ¿verdad? Curiosamente, el texto que está omitiendo PowerPoint es el siglo de equivalencia. Lo que estoy tratando de decir aquí es que solo porque tengo un montón de microservicios, si están fuertes, o mejor dicho, si tengo un montón de microservicios y están fuertemente acoplados, eso es igual que un software monolítico, porque se jode uno y se nos cayó todo, ¿verdad? Lo que queremos en verdad es realmente descomponer funcionalmente en microservicios independientes que pueden escalar independientemente, pueden ser reemplazados independientemente, ¿verdad? Entonces, señalo esto porque la tentación de irse a serverless para mucha gente es la tentación de irse para esto, utilizando
males, digamos, no muy buenos patrones de arquitectura de software, o trayendo el software monolítico y simplemente vamos a cortar en funciones y tirar estas funciones a serverless. Y eso, por decir así, no exactamente garantiza el éxito en cuanto a aplicaciones que pueden ser escalados horizontalmente por el proveedor. Pongo esto únicamente porque oigo mucho al respecto del hype, ¿cómo se dice? El hype, ¿verdad? Todo el mundo está ahí con la matraca feliz, ¿verdad? Porque dijeron que esto es lo más tuanis. Y si no se hace bien, se las traen. Mejor quédense con el software así como están y no se vayan para servers, ¿verdad? Lo que queremos cuando descomponemos en microservicios o los componemos aún más en funciones es que nuestro sistema, entre otras cosas, tenga lo que hemos hablado aquí antes, graceful degradation, que cuando uno o más componentes empiezan a fallar por la razón que sea, ¿verdad?, que no todo el sistema se desarme, ¿verdad?, que yo pueda, si no puedo pagar la cuenta de luz, por lo menos que pueda consultarla, ¿verdad?, ese tipo de cosas. ¿Preguntas hasta ahora? Antes de seguir. Sí. Micrófono. Buenos días. Es buscando un poquitito sacar provecho de lo que estás diciendo, tratando de identificar cuál es el roadmap correcto para desarmar un monolito, dado que la tendencia normal es por funcionalidad, sacar módulos para después despedazarlos y tener la capacidad de poder hacer un spray de microservicios de ese módulo que antes pertenecía a un monolito. ¿Cuál es el roadmap natural y correcto? ¿Cuál es la ruta correcta de desarmar? Esa pregunta es difícil de responderla. Hay que pagarla, dicen. Yo no iba a decir eso ya se respondió aquí hace unos meses. ¿Cómo puedo decir que no puedo responder eso aquí? ¿Puedes responderlo yo? Más o menos lo que ya mencioné. A grandes rasgos, que cuando yo haga esa descomposición funcional y física para que distintas funciones o grupos de funciones corran de manera independiente de otras, realmente estén desacopladas. Es decir, si yo tengo una función o un microservicio que llama a otro, ¿verdad?, el de login llama a la función de valide credencial contra la base de datos. Si el segundo no está operando porque la base de datos está caída o porque ese hardware no está funcionando cuando fue invocado, quien lo llamó, o sea, la primera función, pueda recuperarse de ese error de una manera, ¿verdad?, tranquila y no catastrófica, y que funciones realmente puedan ser llamadas de manera independiente. Y si yo quito una función o cambio una de esas, no implique que yo tenga que ir a hacer revisión en las otras 80 para estar seguro que no metí las patas. Un comentario, y esto regresando un poquito a la editorial. Todos hemos leído cómo es la ley de Conway, que dice que la estructura de software refleja un poquito la estructura organizacional de la empresa que lo desarrolla. Conway es de hace como 50 años. La gente desarrollaba software hace 50 años, aunque no lo creamos, ¿verdad? El comentario que voy a hacer, mi intención no es que sea nocivo, es una observación. De nuevo, uno de los antipatrones de descomposición en microservicios es para evitar o es para sustituir la comunicación entre personas del equipo de software o distintos equipos. Como yo no me puedo entender con vos, que si me pasas estos parámetros o si esto, entonces Maje, vos me vas a poner en web service que hace tal cosa y yo te voy a poner uno que hace otra cosa y nos hablamos únicamente a ese nivel, ¿verdad? Esto parece un poquito burdo, más frecuente de lo que uno cree. Entonces, de nuevo, a veces como la definición de descomposición funcional parece fácil, en mi opinión,
es valioso a veces señalar los antipatrones para saber dónde no meterse. La respuesta correcta a su pregunta es para otra charla, con ingenieros de software especializados en ese tipo de cosas. Lo que yo estoy tratando de decir es que si se va a descomponer un software monolítico en pedazos más pequeños para utilizar una plataforma como serverless, que se haga bien, ¿verdad? Y se han escrito volúmenes acerca de cómo hacerlo bien. Voy a dejar hasta ahí. ¿Alguien levantó la mano? No. Sigo entonces un poquito. Unos cuantos ejemplos, porque la gente, bueno, ¿esto cuánto cuesta? Y la gente, ¿quién lo usa? Y si esto es nuevo. Estos son ejemplos de Amazon Lambda, de donde vengo yo en cuanto a mi experiencia más hands-on, ¿verdad? Esto es anecdótico, no son proyectos míos, son proyectos sobre los cuales yo he leído. La agencia Reuters de noticias, ¿verdad?, que manda titulares y noticias a muchas personas con móviles y clientes corporativos que están pagando por recibir esas noticias, corren en Lambda, o sea, el serverless de Amazon, y tienen como promedio sostenido 24/7 4,000 solicitudes por segundo. Eso tal vez no es tanto, ¿verdad? Porque en momentos pico yo puedo tener 10,000 selects por segundo en la laptop de Nacho, pero eso es pico y para cuestiones triviales. Esto es como promedio 24/7, ¿verdad? 25 billones de solicitudes de web service al mes y no se cae. Y eso es aparte de todas las otras cosas que hacen push a millones de dispositivos, tienen estos datos de texto almacenados en la nube también, los están actualizando, ¿verdad? Ellos usan Lambda y lo usan en serio. Bustle es una revista online, ¿Competencia de Cambridge? no, ropa de mujer o algo así, ropa de mujer y de hombre y moda o algo así. No. Y tampoco es competencia de Bust, que es otra revista, ¿no?, sin la LE. 10 a la 9 son 10 billones. Miles de millones. 10,000 millones de solicitudes al mes, ¿verdad? 386 solicitudes por segundo, eso es sostenido, ¿verdad? Y casi ninguna falla, están todos los datos por detrás, a 80 millones de usuarios. No, 8 no es mucho más. es más que No, claro. 800 no. Esto no son usuarios humanos. Hay software cliente interno, sí, ¿verdad? Hay entes distintos potencialmente jalando 80,000 millones. 80,000 millones. Eso parece absurdamente grande, pero si uno ve cuántas máquinas distintas, ¿verdad?, eso se da. MapReduce, todos conocen, ¿verdad?, manipulación de datos en grande. Si lo corro en Lambda, una gente reportó que 200 gigas, que bueno, eso es parte de una llave Maya, pero procesar rápidamente 200 gigas en MapReduce, donde coloco los datos en el servicio de Amazon S3, que es almacenamiento bruto, ¿verdad?, sin ningún servidor, y el código solo corriendo en Lambda, costó 40 centavos de dólar. MapReduce no es una operación trivial, ¿verdad? Y ahí están llamando al servicio de MapReduce de Amazon, ¿verdad? Es difícil subestimar el rendimiento de las desarrolladoras que escribieron este código para quien tiene esos 200 gigabytes. Tradicionalmente tendrían que haber algunas instancias Linux corriendo o Windows, se subirían esos datos, se llamaría algún servicio MapReduce o se implementa el MapReduce propio, porque, ¿verdad?, todo eso cuesta, ¿cómo? El cluster, todo eso cuesta un montón de dinero, y esto lo hicieron muy rápidamente, y lo hicieron y se fueron y no quedó ningún costo hundido en ninguna infraestructura. Uno de estos son ejemplitos. Hay gente que hace un API en Amazon, ¿verdad?, 2.1 millones de solicitudes con bases de datos atrás, ¿verdad?, le cuesta esto por solicitud, $11. Aquí no hay hundido $130 del servidor por mes. Eso simplemente no existe. No están las personas que estuvieron involucradas en el aprovisionamiento de eso.
Eso es, ¿verdad? El costo total de pertenencia, TCO. El TCO de propiedad, gracias. Se ve reducido enormemente. Expedia, todos conocen Expedia, ¿verdad? Expedia es más que simplemente reservar boletos para hotel y avión, ¿verdad? Esto fue un dato del año pasado. 1.200 millones de llamadas, o sea, de invocaciones a funciones por mes. ¿Expedia es propiedad de Microsoft? No, es empresa. Y vive en Lambda. Esta parte sí. Esta gente ya usa Lambda, no es, bueno, tal vez supongo que son early adopters, pero lo adoptaron de verdad. Y los costos son bastante más bajos de lo que tenían. Hay N ejemplos, los pueden buscar en el web, casos de uso. Yo aquí estoy mencionando principalmente Lambda. Moviendo gradualmente, no en un solo esfuerzo enorme, ¿verdad? Un mega esfuerzo, sino ir viendo según el interés de uso que podía tener y la posibilidad de rescatar funcionalidad útil, irla trasladando hacia servicios. Estamos hablando de servicios de otro tipo, ¿verdad? Más pensando en usos de software, cosas por el estilo, arquitecturas orientadas a servicios. Pero pienso que la estrategia que ellos siguieron era interesante en cuanto a tratar de encontrar patrones que les permitieran a ellos reexpresar como servicios lo que antes estaba hecho para otro tipo de arquitectura y tal vez juntando montones de cambios y evoluciones de los sistemas en monolitos difíciles de entrar, pero ellos encontrar una forma de ir matando a pellizcos el elefante. Aquí probablemente serían micropellizcos, ¿verdad? Pero probablemente haya algunas guías, patrones o cosas por el estilo que le permitan a alguien descomponer funcionalmente las cosas y hacer la orquestación entre ellas con la posibilidad de recuperar, etcétera, ¿verdad? Gradualmente sí es valioso lo que está en el monolito y es imposible parar o mantener eso ocurriendo y esperar, ¿verdad?, a que el montón de maecillos hagan la cosa nueva, cuando ya sabemos que esas cosas rara vez tienen éxito simultáneamente, ¿verdad? No sé si ya hay guías o algo por el estilo de cómo ver cierto tipo de cosas, descomponerlas en funciones que se pueden concatenar, orquestar, etcétera, para poder lograr esto en el mundo de los... No sé si soy la persona correcta para responder eso. Yo sé que hay libros de texto que hablan explícitamente de ese tema, de descomposición o de recomposición de software en ese tipo de bloques. Google es nuestro amigo ahí. Yo quiero, en el contexto, yo sé que la gente ha venido trabajando en eso, lo de, si entiendo correctamente, reorganizar cosas en microservicios. Ustedes tienen en servicios, no sé si microservicios también. Pero digamos, sí, arquitectura más orientada a servicios. Tienen de los ambientes más restrictivos en el sentido que son una institución financiera, ¿verdad? No lo pueden apagar de 8 de la noche a 5 de la mañana para hacer pruebas, y hay otros bancos que sí lo hacen, ¿verdad? Es 24/7, es muy complicado, ¿verdad? Y mis respetos a quienes puedan pellizcar, comer a pellizcos el elefante. De nuevo, institución financiera con requerimientos de latencia y otro tipo muy estrictos, software que lleva años de existir, supongo, que le han ido agregando, no es fácil, ¿verdad? No, yo aquí vengo a presentar las cosas nuevas y siempre viendo hacia el futuro. No todo va a poder migrar y por eso los bancos corren software que se escribió hace más, ¿verdad? Buenos días. Mi nombre es Oscar Quiroz y estoy en la parte de análisis financieros de proyectos de TI en el ICE. Eso, el tema de los costos de la deuda técnica es interesante, ¿verdad? Sin embargo, en este club es mi primera vez que llego y
al ver el nombre del Club de Investigaciones Tecnológicas, quiero aprovechar el tiempo, porque no conozco el lenguaje técnico para hablarles sobre los monolíticos, los microservicios y toda la parte de configuración, pero sí quiero aprovechar porque al hablar de estas 4 empresas, bueno, es interesante que ellas tengan, no sé, hablamos de serverless, es pocos servidores o sin servidores, pero alguien tiene que tenerlos para brindar el servicio, para que desarrollen estas aplicaciones y para que otros usuarios puedan subir ahí sus aplicativos y correrlos en sitio. Nosotros en el ICE pues estamos en el tema de plataformas tecnológicas y lo de las nubes, ¿verdad? Y cómo optimizar los recursos para brindar servicio a nivel institucional y posiblemente a nivel externo también para lo que es el soporte virtual, el tema de virtualización de escritorios y otros proyectos. Pero me interesa mucho esto de las 4 empresas que han podido, digamos, desarrollar este tema. Me queda claro en parte de que esas empresas sí tienen que tener, creo que a nivel de país, y quisiera aprovechar el experto en el tema, sí tienen que tener en algunas partes del estado o en diferentes estados ecosistemas resilientes que den soporte y que permitan el desarrollo de estos aplicativos para que los usuarios puedan conectarse o subir todo ese tipo de servicios o solicitudes o programaciones para tener acceso a nubes desde su móvil o desde cualquier dispositivo. Entonces, el tema es que nosotros si quisiéramos trabajar sobre ese sentido, ¿verdad? Ese tipo de servicios, pero sí, alguien tiene que tener esa infraestructura tecnológica, me parece, para poder, digamos, nosotros en Costa Rica poder ser una de las empresas pioneras en desarrollar ese tipo de servicios, no solamente electricidad, porque los servicios cambian, las tecnologías nos hacen forzar, nos fuerzan a cambiar. Y no es que quiero compararme con Google o que queramos, pero ¿por qué no soñar? Soñar en el sentido de que podremos lograr hasta llegar a esas magnitudes de conocimiento, porque hay expertos, miles de expertos, cientos en el ICE que puedan desarrollar ese tipo de tecnología para brindar ese tipo de servicio en la nube para empresas. Está bien. Cuando habla usted de que hay tipos de datos o conocimientos que se puedan subir en la nube, no necesariamente financiera por la restricción legal, ¿qué tipos de servicios? Yo sé que habló que sí, ¿verdad? En algunas cosas. Pero ¿qué tipos de aplicativos más se manejan aquí, en esos servers, en ese sentido? Si nos gustaría para ver uno qué tipo de servicios tenemos que brindar o podemos ofrecer nuevos productos o nuevos servicios, en el caso de nosotros, qué cosas podríamos innovar pensando y que tenemos que pensar en el futuro, ¿verdad? Hay así 98% de cobertura eléctrica, pero tenemos que ir creciendo en otros bienes, en otros servicios, y ese es uno de los puntos de lanza que queremos apostar. Hubo varias preguntas ahí, voy a ver si puedo responder a una. Lo invito a leer las ofertas de los servicios serverless, los 4 gigantes, ¿verdad? A mí no se me ocurre ninguna aplicación que requiera servicios específicamente para una necesidad costarricense que no esté cubierta por la oferta de esos 4 grandes. De hecho, aquí utilizamos las mismas tecnologías que se usan en el resto del mundo. Eso es una cosa buena, ¿verdad? Para no inventar la agua tibia. Lo invito a ver eso para que usted pueda ver hacia dónde deberían ir si quieren dar esos servicios. En mi opinión, y esto no es porque yo crea que uno es mejor que otro, porque me guste o no me guste, los cálculos económicos dicen que a escala las cosas se pueden hacer de manera más barata. Entonces es imposible pensar que un jugador nuevo y bastante más pequeño que uno de los 4 gigantes pueda ofrecer ese tipo de servicios ni siquiera cercano al costo de lo que ofrecen ellos, ¿verdad? Esto no es no es para disuadir a nadie de hacer nada, ¿verdad? Y en los ambientes de investigación y desarrollo como las universidades aquí, la gente dice, sí, yo quiero hacer un clúster para que la gente entienda qué está pasando aquí, ¿verdad? Yo quiero hacer estas cosas, no necesariamente para venderlas, pero para nosotros tener el conocimiento. Si entendí correctamente, quizá no,
en cuanto a ofrecer esos servicios para competir con esos 4 grandes, está difícil que convenzan al público de usarlos, salvo que tengan un impedimento legal, es decir, que no pueden almacenar sus datos fuera de Costa Rica. Eso no es razón para no hacerlo, pero veo difícil, ¿verdad? Porque Google, Microsoft, IBM y Amazon tienen decenas de miles de ingenieros que llevan más de una década trabajando en eso. Cuando hablábamos antes de la administración de mi firewall o mi servidor de correo o mi lo que sea, jamás va a ser tan bueno y no se diga eficiente en costos económicos como uno de ellos. Eso no es porque yo soy tarado y ellos son genios, es porque hay mucha gente detrás que ya lleva haciéndolo mucho más tiempo. Entonces me libera a mí para hacer otras cosas que yo sí puedo hacer. Sí, si me permitís, ¿verdad? Las economías de escala siempre nos han puesto una limitación a Costa Rica, ¿verdad? Nunca pudimos competir con Ford ni con General Motors y nunca vamos a poder competir con Amazon y Google, ¿verdad? Para darte una idea, hace 12 años, cuando yo estaba en la directiva del ICE, en un viaje a California, yo le pregunté a un maje de Google, los centros de datos de ellos miden 100.000 metros cuadrados, ¿ok? Y tienen 500.000 de servidores. 10 hectáreas. Sí, o sea, como la mitad de la sabana. Entonces, la pregunta mía fue, y no hay nadie en el centro de datos. Entonces la pregunta mía es, ¿qué pasa cuando se jode un servidor? No pasa nada. No vale la pena pagarle a alguien para que vaya a buscar el servidor que se jodió. Sencillamente lo apagan y le decimos a todos los demás servidores que ese servidor no existe y siga por donde iba. Los servidores, el hardware, es un commodity. Ellos reciben contenedores de servidores todas las semanas, hechos a medida para ellos en China. Esa es la escala. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de competir. Sin embargo, yo pienso que sí, hay una posibilidad de hacer en cadena de valor, si me permiten intervenir en su pregunta. Por ejemplo, la infraestructura de comunicaciones local, que es de todo el país, la tienen ustedes. Entonces, lo que le llaman end-to-end, ¿verdad? Comunicaciones entre móviles, comunicaciones entre máquinas, y hacer la toma de datos de Internet de las cosas y demás, y servir de canal hacia eso, y asesorar a los clientes sobre cómo hacer aplicaciones que se peguen a esos servicios, digamos, efímeros y demás, y hacer la ingeniería de cómo guardar los datos y demás, y ganarse ustedes parte de la tajada, ¿verdad? Dando servicios de conectividad, ¿verdad? Y asesorando sobre cómo descomponerlos y llevarlos hasta allá y de vuelta. Pienso que por ahí hay una oportunidad de negocio interesante. Ayudarle a la gente Ajá. a la nueva tecnología. Pero además en el deployment de los chunches, ¿verdad? Temas de Internet de los chunches. El Internet de las cosas es un área donde, ¿verdad? La inteligencia que va ahí aplicada a la solución a las necesidades nacionales es algo que no va a venir estrictamente desde afuera. Y ahí es meterse en la cadena de valor. Pero no necesariamente competir con centros de datos que van a dar servicios de serverless para el público en general. Sí. Y la seguridad de las cosas, literalmente hablando. ¿Verdad? ¿Cómo asegurar todo eso? Porque la plataforma distribuida la tienen ustedes. Yo tenía un comentario, Tebas. Tenemos 30 años de estar rompiendo el software en pedacitos, tratando de buscar cuál es la granularidad óptima. Entre más pedacitos, más difícil manejar los pedacitos. Entre menos pedacitos, pues el chunche más grande, y cuando se rompe todo. Hace solo 3 o 4 meses hablamos de microservicios y ahora estamos hablando de serverless. Y cada vez que vemos un nuevo paradigma de descomposición de software, siempre nos dicen, este es el último, ¿verdad? Ya llegamos. Ese es el caso ahora. Interesante el comentario, es como diciendo, la vez pasada nos dijeron que esto era lo más tuanis y ahora también. Exacto. ¿Cuál es mi excusa? Vamos a ver. En mi opinión, la descomposición al siguiente nivel, digamos, de microservicios a función, suponiendo que no nos estamos yendo de monolito directamente a funciones, sino tomemos el más próximo que teníamos, que era microservicios, no es un salto tan grande, y por dentro es una descomposición
para mí, si los microservicios se escribieron utilizando los patrones más modernos de diseño de software, hay una equivalencia, ¿verdad?, de N funciones dentro de un microservicio, ¿verdad? Mucha gente está tomando sus arquitecturas de microservicio, pero tenía en Docker no sé qué, y sin mucho trauma, cortándolo en pedacitos y subiendo la función. ¿Cómo puedo decir? Serverless dice, utilice los mismos lenguajes que usted ya está usando, ¿verdad? No es que ahora tiene que usar versión Java Serverless o JavaScript Node para Serverless, es igualito al que lo tenía, ¿verdad? Tráigalo aquí, asegúrese de que lo que está subiendo no sea un bloque enorme. Se pueden subir bloques enormes de código, ¿verdad?, siempre y cuando no excedan la necesidad de, ¿verdad?, esos tantos segundos de ejecución por invocación, y que se llame siempre con un grupo de parámetros. Uno puede llamar con parámetros arbitrarios, y, ¿verdad?, como los REST doña toda, ¿verdad?, tiene el mismo nombre y le paso parámetros de todo tipo y estoy metiendo entonces como parámetros parte de la inteligencia de negocio. No estoy diciendo que eso es correcto, de que se puede, se puede. Yo veo difícil una descomposición mayor que esta, ¿verdad?, porque si no ya estaríamos como pasando a otro lenguaje de programación o cortándonos casi en pedacitos de código cuyo nivel de abstracción no tiene ningún sentido para alguien que está programando. De nuevo, quiero estar regresando tanto para los comentarios de lo del back como para esto en particular. Mi intención no era satanizar microservicios, para nada. Lo que yo estaba satanizando son los antipatrones que se emplean para microservicios y que se van a heredar, si se hace incorrectamente, en la modalidad serverless. El uso de serverless está motivado por razones estrictamente económicas, de TCO. No es porque el diseño de software sea mejor o porque estemos siguiendo nuevos patrones de ingeniería de software, etc. Es estrictamente económico. Y para usarlo correctamente, tenemos que estar seguros de que estamos descomponiendo pedacitos. Estoy como quitándome el tiro, diciendo que no sé y diciendo que yo creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Quiero hacer una consulta al respecto y primero voy a leer un extracto de lo que es la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Dice el artículo 31 como falta gravísima que se considera falta transferir a las bases de datos de terceros países información de carácter personal de los costarricenses o de los extranjeros radicados en el país, sin el consentimiento de sus titulares. En ese sentido, bueno, me imagino que este es un cuestionamiento que ya se dio antes cuando se produjo la computación en la nube. Hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, ok. Lo traigo nuevamente a colación con esto. Se está quedando el país rezagado entonces en el cambio de leyes justamente para adaptarse a estas nuevas tecnologías, o cómo podemos, qué relación directa tiene esto o qué afectación podríamos tener al utilizar este tipo de computación en la nube y al utilizar bases de datos en la nube justamente. De nuevo, Perdón, de esto se habló hace un tiempo aquí en el club, ¿verdad? Hace como unos 3 años. Y recuerdo que, de hecho, teníamos abogados, ¿verdad? Como parte del público, París y Fabián Montes de Oca. Y sí había restricciones legales para lo que es la... O sea, usted como, digamos, institución que tiene bases de datos de costarricenses, digamos, sobre todo una institución pública, no puede llegar y mover la base de datos fuera del territorio nacional así porque sí. Lo que habían hecho, por ejemplo, en ese caso, unos 4 o 5 años. Pero el consentimiento del usuario es un clic. Ah, no, el consentimiento, pero sería el consentimiento de cada titular, ¿verdad? Sí, pero cuando abren la cuenta, saben del life of it, hay varios consentimientos. porque no pueden no hacer clic en la página. Exactamente. Y pueden leer el contrato tampoco. Si no te gusta, no lo usas. Se acabó. Sí, pero una solución intermedia que había encontrado era las tecnologías de Azure, por ejemplo, radicarlas y demostrar que estaban radicadas en Costa Rica. O sea, seguir usando cómputo en la nube y todo lo demás, pero la territorialidad se preservaba. ¿Me explico?
Eso sí lo habían resuelto hace unos 4 o 5 años y tenían cómo demostrarlo, o sea, era auditable que eso sucedía así, ¿verdad? Entonces cuando Teodoro mencionó región y cosas por el estilo, hay algunas plataformas de estas que le pueden negociar, por ejemplo, el caso particular del cual le hablaban era el INS, creo yo, de que podía auditarse y demostrarse que siempre se estaba dentro del territorio nacional, o sea, los datos permanecían en el territorio nacional bajo la protección o la administración de la entidad que tenía esas bases de datos. ¿Qué pasa en ese instante de tiempo en el que el dato sale, va a un servidor fuera y luego regresa a una base de datos interna? Ahora bien, es cierto lo que ustedes dijeron antes, perfectamente se le puede poner un consentimiento al usuario y si no le gusta simplemente no lo utiliza. Lo que pasa es que cuando se trata de datos en instituciones públicas no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se está prestando un servicio que en este caso nosotros, que es el Poder Judicial, nosotros no podemos decirle a la persona no, si no le da la gana, no use los servicios de justicia, no se puede en este caso. Entonces, justamente por ahí viene mi duda, porque lo que dice antes es que tienen que ser, para usar serverless, serían de poca latencia, pero si las bases de datos las tenemos en el territorio nacional, pues eso implicaría de que la latencia se incrementaría, por tanto no se ajustaría al paradigma de nosotros. Yo argumentaría que esa latencia adicional es algo con lo cual podríamos vivir, es decir, tener la base de datos, físicamente aquí en Costa Rica, que hubiera otro tipo de procesamiento que se hace en la nube, ¿verdad? Y que en vez de ser 0.002 segundos de acceso entre el código y la base de datos, tal vez sea 1 segundo. Eso, hay un montón de sistemas lentos que todos usamos todos los días y nadie se muere, ¿verdad? También, si yo quisiera ser el abogado del diablo, diría, sí, pero cuando accede a los datos, en ese momento, mi dato personal, entonces está viajando a la nube. Me voy a quitar el giro otra vez. Las leyes y los reglamentos, por supuesto, que están desactualizados si los comparamos con lo que las tecnologías ofrecen, ¿verdad? Porque estas tecnologías no existían cuando las leyes fueron redactadas, ¿verdad? Los datos están aquí, la compu está aquí o está allá y no puede estar en 2 lugares y no puede ser accesado remotamente, y el concepto de la nube ni siquiera existía. No tengo la solución, pero sí quiero señalar que la solución está en la interpretación, quizá con elástico, de ese reglamento y modificación del reglamento para que instituciones como el Poder Judicial y un montón otros puedan tener acceso a tecnologías modernas en vez de estar amarrados de las manos por reglamentos anticuados. En realidad no es tan anticuado, es de septiembre del 2011. Eso fue cuando salió el reglamento. Quienes redactaron eso no tenían, para mí es obvio que no tenían conocimiento de todo lo que se puede hacer. De nuevo, no es para nada señalar que no es importantísimo lo que usted está hablando, pero este problema y estos mismos señalamientos tenemos 10 años de estarlos hablando aquí y siguen siendo urgentes porque no hay manera entonces de poder liberarlo. Lo que mencionó Nacho antes, creo que era una conversación antes de venir aquí que tuvimos. En Europa, en la Unión Europea, hay restricciones acerca de dónde tienen que radicar esos datos, pero como es la Unión Europea, los datos, por ejemplo, de alemanes, ciertos datos pueden radicar en servidores que están en otros países de la Unión. Entonces, Amazon inteligentemente, de nuevo, porque hay suficiente escala, creó centros de datos en Irlanda, ¿verdad? Entonces, si yo estoy desarrollando una aplicación o soy una institución gubernamental en alguno de esos países, puedo decir, voy a correr mi código y voy a usar las bases de datos que están físicamente en el centro de datos los centros de datos de Amazon en Irlanda, ¿verdad? Aquí tenemos el problema de nuevo, de economía de escala, y pedir que venga Amazon o Google o Microsoft a poner un centro de datos para 4.5 millones de personas. Simplemente es tema de economía de escala, pero como que urge un foro con tecnólogos y abogados, sí, buenísimo, ¿verdad? Para actualizar eso, ya sea para cambiarlo, perdón. En mi opinión, que los datos estén en Estados Unidos o en El Salvador o en Costa Rica, no hay ninguna razón para pensar que esos datos van a estar más seguros en un lugar que otro. No hay razón para pensar. Entonces, ¿verdad? Hay que irse por ahí. Sí, y la preocupación de la transferencia, pienso yo, tal vez sí exigir el uso de ciertos protocolos que hayan citado de cabo a rabo, cosas por el estilo,
digamos, para que el dato no logre ser transparente en tránsito, por lo menos, cosas por el estilo. O datos almacenados pueden estar encriptados también con manejo de llaves locales. Todo eso es posible. Documentos almacenados. Exactamente. Y eso hay que explicarlo, ¿verdad? Tal vez para aportar un poco sobre el compañero. En la vida completa de la tecnología va adelante de la legislación. Si hablamos de microservicios, también tenemos micro legislaciones. Sobre todo los que estamos en una región completa, nos damos cuenta que no es lidiar con Costa Rica, que pareciera ser el más actualizado en la parte de regulación. El tema es que no podemos, sabiendo de que tenemos un camino por recorrer, quedarnos esperando a que la legislación se acomode. Habrán capas de la tecnología y capas de la arquitectura que sí pueden utilizar los servicios outside, hay otras capas que no. Entonces hay que elegir cómo vamos caminando, en qué funcionalidades y qué aplicaciones podemos ir caminando internamente, que algunos de nosotros tenemos un buen trecho por recorrer antes de sacar provecho de la tecnología y esperar y empujar en foros de este tipo para que la legislación vaya cambiando con una opción de seguridad conveniente. Un comentario que creo que fue anteayer, que alguien me lo hizo. Ayer no pudo haber sido porque di 8 horas de clase, tengo que haber sido el lunes. Y dicen que en Reino Unido querían las nuevas empresas que están innovando en tecnologías financieras, fintech, cosas relacionadas con blockchain y demás, les dijeron no se puede, pero al mismo tiempo quieren impulsar que haya innovación en ese campo. Entonces lo que están creando es lo que en inglés llaman un sandbox, ¿verdad? Un lugar donde puedes jugar, digamos así, innovar y probar y todo lo demás, mientras actualizan la legislación para que sí se pueda, fuera de ese ámbito, digamos, donde la gente se puede rasguñar y no mata a nadie, ¿verdad? Eso podría ser muy interesante, pienso yo, el cómo crear, no es una legislación paralela, sino un marco donde la gente pueda experimentar, ¿verdad? Y hacer cosas y eventualmente ir dando luces respecto de hacia dónde tiene que moverse la legislación para que el país pueda competir internacionalmente, que es que al final mucho de esta innovación va a ayudar a ser más competitivos. Sí, bueno, yo no sé si falta otra presentación, otro tema que lo escuché que estaba pidiendo discusión en este momento. Se supone que estos temas, esos foros no es de quién más sabe, sino quién más aporta, ¿verdad? Y quién más aprende. De eso se trata, de aprender. Yo estoy aquí para eso. Lo que decía el compañero, en el caso de nosotros, la auditoría nos solicita una revisión de nuestra infraestructura de asuntos internos que resolver, porque vienen terceros a administrar información crítica. Por eso le pregunté qué tipo de información se podía transferir a esas infraestructuras extranjeras para poder administrar recursos. Efectivamente, como bien salió a colación, hay legislación que no lo permite y que debemos de, por el momento, actualizarnos. Ese es el trabajo. Sin embargo, me llama la atención el tema de que por qué estos países que tienen esta infraestructura tecnológica innovan, digo yo, innovan el tema de costos, microservicios, microcostos, ¿cierto? Porque amplían sus stocks de hardware para brindar un servicio y reducen sus costos del servicio para tener mayor usuarios y mayor mercado, ampliarlo hasta fuera de sus fronteras. Entonces, a mí lo que me deja como aprendizaje es, efectivamente, tal vez la MIF 38 se habla mucho del tema intangible, cómo nosotros debemos de regular los costos y gestionar los servicios intangibles. Entonces, si usted lo ve, la teoría hace muchos años, en la cual yo estaba al colegio, ya en los 90, nos decían que TI es un soporte y todo es mantenimiento, todo es costo. No sé quiénes aquí trabajan en soporte y mantenimiento TI y les dicen ustedes son la grasa del área, son los gorditos que tenemos aquí que recortar. Sin embargo, no es así. Lo hemos descubierto que generalmente TI, si analógicamente apagamos TI en el ICE, ¿qué pasa? Nos quedamos todos sin servicios. Somos un bien tangible y somos recursos de inversión que producimos activos que debemos de potencializarlos, pero sus costos, si no los regulamos hasta ese nivel, podríamos salir muy caros aún.
¿verdad? Entonces, efectivamente, el aprendizaje también en este momento es que efectivamente hay que analizar el tema de costos, porque cuando distribuimos costos a nuestros clientes internos por servicios que brindamos, cable de adquisición, internet, etcétera, etcétera, a veces hay que analizarlos bien para llegar hasta ese nivel que usted menciona, eliminar el costo ocioso, ¿verdad? Y cobrar sobre el costo efectivo y poder reducir todo esto a una rentabilidad de nuestros servicios y vernos como un bien de inversión de TI, ¿verdad? De nuestras áreas, de todas las empresas que están representadas, que somos un ente que podemos generar una inversión mayor a nuestra empresa. Hay algunos que hablan de un 80% de nuestros costos operativos son TI, pero deberíamos de mejorarlo, no costos sino inversión en nuestras empresas. Y no solamente lo intangible que son licencias, sino plataformas de desarrollo que dan servicios, que atienden servicios, que satisfacen necesidades, que dan soluciones integrales y que generan recursos, no solo a los clientes, sino a la empresa, desde la parte de costos, esas de microcostos que me parece interesante y creo que sería interesante ver si nos vamos a analizar más ese punto, y le agradezco la presentación y el aporte de hoy. En realidad, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Pensar en microservicios, pensar en las nuevas estructuras de componentes, nos obliga a volver lo que es al desarrollo orientado a objetos, que lo hemos descuidado, ¿verdad? Entonces pensar en principios de diseño, de responsabilidad única, de open close y demás, para lograr tener aplicaciones autocontenidas, poder tener microservicios, ¿verdad? Eso, y también tenemos que pensar en el despliegue, también en temas de contenedores, temas de ambientes, etc. La pregunta concreta es, ¿tenemos que dar primero ese paso en microservicios o nos podemos brincar eso? Creo que a nivel de... Para pasarse a serverless. Correcto. Ajá, porque uno podría pensar, serverless, uno podría ir creando eso sin necesidad de contratar los servicios de la nube, ¿verdad? Tener funciones de responsabilidad única, sin manejo de estado, etcétera, para luego dar ese paso. Tenemos que ir pensando en eso, o damos el primer paso en microservicios, damos el paso de desplegar con contenedores, o nos podemos brincar eso. Se está hablando para un proyecto que está empezando desde cero. Un proyecto que está empezando desde cero. De lo que he entendido, casi que es mejor hacer nuevo que ponerse a modificar el software existente. Sí, y modificar software existente sería primero irse con contenedores y después irse. Yo no veo razón para tener que seguir la evolución de los años, de tantos años que yo mencioné aquí. Si es lo que llaman Greenfield, un proyecto, ¿verdad? Que usted lo puede empezar con lo que se le da la gana. Espero que yo no haya dado la impresión incorrecta que forzosamente había que pasar primero por microservicios ni nada. Y mi opinión acerca de verdad cómo descomponemos eso, en la práctica esto no es nada nuevo. Es cuando aprendimos a programar en Pascal, o hasta en Fortran, ¿verdad, Nacho? En la Universidad del Valle, ¿verdad? Sí hablábamos de ¿verdad? Tener funciones y funciones que llamaban otras funciones. No es que esto sea banal, pero esto tampoco es revolucionario. Tiene que ver con cómo corto los pedacitos para efectos de poder invocarlos independientemente en este nuevo framework de serverless. Framework, no el de GitHub, sino, ¿verdad? En los proveedores serverless, ¿verdad? Que ya no voy a llamar un microservicio que equivale a una llamada REST, sino que puedo llamar a los pedacitos individuales. Entonces, olvídese de lo que le dijeron de microservicios si quiere, no es que se olvide, pero digamos, tenga esas funciones ya aisladas. Va a haber funciones que llaman a otras funciones, como los microservicios, ¿verdad? Y podrá haber algún servicio que detrás llama a varias funciones. Entonces, yo no creo que haya una receta, ¿verdad? Y no es que estas funciones sean necesariamente 10 líneas de código, ¿verdad? Pueden ser sustancialmente más grandes, pero que tenga bien dimensionado
¿cómo se puede decir? El área expuesta de cada una de estas unidades de código. Pero si se va a ir a serverless, olvídese de contenedores. Y no me venga a decir es que ya invertimos en... Bueno, entonces no hay nada que decir. ¿Verdad? Es que ya tenemos el maquinón con VMware y no sé qué, y 5 personas capacitadas en Docker, Kubernetes. Si va a hacer eso, entonces haga eso, pero una cosa es eso. ¿Puedo brincar ese paso? ¿Cómo? ¿Puedo brincar ese paso? Sí, claro. Vaya a ver todos los Hello World en los 4 proveedores, ¿verdad? Es rapidísimo. ¿Verdad? Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Teo, por la exposición de hoy. Siempre interesante, siempre entretenida y nos empuja para adelante. Y muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Este año estamos celebrando los 50 años de que la ingeniería de software existe como nombre. Vamos a hablar de eso en el futuro. Espero. Muchas gracias, Teo.